Algunos datos importantes a considerar sobre las estructuras de concreto. A lo largo de la historia, muchos nos hemos sorprendido al ver la caída de algunas estructuras de concreto, ya sean puentes o edificios, producto de una explosión, de un evento natural o de reforma repentina, ya sea por una falla en el diseño de la estructura, por una construcción deficiente o por falta de mantenimiento. Más sorprendente aún es ver que pasan años, décadas y siglos, pero las estructuras del pasado siguen aún en pie mientras nuestras estructuras, en pleno siglo XXI, no se mantienen, en el pasar del tiempo, igual de fuertes. Algo que todos sabemos es que todas las estructuras de concreto están reforzadas con acero, pero las barras de refuerzo de acero tienen un inconveniente: se oxidan. Dicho lo anterior, hay que tener en cuenta algunas cosas sobre las estructuras de hormigón armado, más aún cuando hablamos de edificios de gran altura. 1. Esto puede parecer demasiado obvio, pero el hormigón es un material pesado. Llene un cubo de 5 galones con hormigón húmedo, déjelo curar, endurecer, y luego levante el cubo, si puede. 2. El hormigón convencional no es resistente al agua porque absorbe la humedad. Construya un muro de hormigón contra un acantilado excavado de tierra húmeda saturada de humedad subterránea y el muro de hormigón estará húmedo a no ser que se selle esencialmente a la perfección, lo que no es una tarea nada fácil. 3. Las barras de refuerzo de acero añaden tipos específicos de resistencia al hormigón, que es bastante frágil en su estado convencional no reforzado. Si no lo cree, incline una losa de hormigón no reforzado sobre una roca grande y afilada y golpee la mitad elevada de la losa con un mazo, y la losa se agrietará sobre la roca. 4. Los acueductos, puentes y edificios romanos siguen en pie 2000 años después de su construcción porque no contienen barras de acero de refuerzo. El hormigón romano desarrolló su notable durabilidad y resistencia gracias a su mezcla única de agregados, las rocas y materiales similares a la arena que se mezclan con el cemento para formar el hormigón. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué estas estructuras de 2000 años de antigüedad siguen en pie a pesar de carecer de barras de acero de refuerzo? 5. Como mencionamos al inicio, las barras de refuerzo de acero tienen un inconveniente: se oxidan. La porosidad del hormigón convencional y la propensión del acero a oxidarse en presencia de humedad se convierten en un problema estructural en ciernes, ya que el óxido se expande. Como se ha señalado anteriormente, el hormigón es bastante frágil, por lo que una barra de refuerzo oxidada agrieta el hormigón desde el interior. Cuando el trozo de hormigón roto se desprende, esto se denomina desprendimiento. Cuando el hormigón se desprende, dejando al descubierto la barra de refuerzo oxidada, se acelera la oxidación al exponerla a más humedad y oxígeno en el aire. El agua de mar y el aire cargado de sal aceleran la oxidación. Hay formas de hacer que las barras de refuerzo sean resistentes a la oxidación y el hormigón sea resistente al agua, pero cuestan más y, por tanto, no son convencionales. Con el tiempo suficiente, las barras de refuerzo se oxidan, debilitando el hormigón en esa parte de la estructura. Esta parte de la estructura se convierte en un punto débil y en un punto potencial de fallo, ya que, como se ha señalado anteriormente, el hormigón es muy pesado. 6. Dado que este tipo de daños pueden estar ocultos en el interior de la estructura, no es fácil identificarlos mediante inspecciones visuales. Si los desconchones de hormigón y las barras de refuerzo oxidadas son visibles, no es trivial evaluar la debilidad que esto crea. 7. Las vigas de hormigón armado pretensado se fabrican en fábricas, pero el resto del hormigón se vierte in situ y puede ser objeto de un trabajo descuidado o apresurado. Por ejemplo, si las barras de refuerzo están demasiado cerca de la superficie, es decir, no están lo suficientemente incrustadas, la humedad las alcanza más fácilmente y se oxidan o se desprenden más rápidamente. Los huecos en el hormigón también son comunes, y los parches posteriores a la terminación pueden no ofrecer mucha resistencia al agua. 8. La reparación de daños estructurales graves en un rascacielos de hormigón armado es una habilidad especial, y pocos contratistas tienen la experiencia necesaria y el seguro de responsabilidad civil para realizar este trabajo. Adicional, como se cubre la posibilidad, por improbable que sea, de que la reparación descubra más daños o no refuerce suficientemente la estructura. 9. Los rascacielos de hormigón armado construidos hace décadas de acuerdo con las normas de construcción de la época pueden no estar a la altura en caso de que el asentamiento del terreno supere los límites modestos o se produzcan debilidades estructurales. La edad y el agua son enemigos de todas las estructuras, pero los edificios de varias plantas están especialmente en riesgo.
10. El valor de las unidades dentro de los condominios de hormigón armado de gran altura se ajustará a los resultados de las inspecciones que revelen debilidades estructurales, ya que hay que tener en cuenta el coste de las reparaciones. Las debilidades estructurales no reparadas pueden perjudicar la solvencia de las unidades, limitando la capacidad de los propietarios de pedir préstamos para pagar las reparaciones potencialmente gravosas. 11. El coste de la reparación de los daños graves podría superar fácilmente el coste original de todo el edificio, debido a los riesgos e incógnitas sobre la gravedad de los daños y las responsabilidades de cada entidad implicada en la evaluación, los planes, los seguros y la ejecución de las reparaciones. 12. Los propietarios que no puedan permitirse las reparaciones o cuyo coste de compra inicial fuera modesto pueden optar por, o verse obligados a, abandonar su unidad, renunciando a su patrimonio, que puede verse gravemente perjudicado por las incertidumbres generadas por el conocimiento de las debilidades estructurales. Estas unidades abandonadas pueden ser difíciles de vender, dado el coste total desconocido de las reparaciones, por lo que volverían a estar bajo el control de la asociación de condóminos, que sería entonces responsable de financiar la parte de la unidad de la factura de reparación. Si un número suficiente de propietarios abandona sus unidades, los restantes pueden encontrarse con que el umbral de los costes de reparación por unidad supera con creces el valor de mercado de las unidades una vez reparado el edificio. En este escenario, la única opción que queda es entregar el edificio a la demolición para eliminar la responsabilidad de que se derrumbe y dañe otras estructuras o hiera a otras personas. Si este escenario parece descabellado, hay que tener en cuenta la facilidad con la que se subestiman los costes de reparación de los daños estructurales en los edificios de gran altura, la exposición a la responsabilidad de todas las partes y los riesgos e incógnitas intrínsecos al proceso de reparación en varias fases. Para concluir, no está de más decir la admiración que uno siente al ver las estructuras del pasado aún en pie. La tecnología ha avanzado, pero lo que sí está claro es que nada supera el método constructivo de nuestros antepasados.